Mi suegra arruinó mi baby shower invitando a la ex de mi esposo, pero lo que grabé esa tarde destruyó su control sobre toda la familia para siempre, y lo que descubrimos después fue todavía más oscuro. Cuando entré a mi propio baby shower y vi a la ex novia de mi esposo sentada en el lugar de honor, sonriendo como si fuera su fiesta, pensé que me había equivocado de casa, pero no, era mi baby shower, organizado por mi suegra, y todo lo que pasó en las siguientes 2 horas quedó grabado en mi teléfono. Esa grabación duró 47 minutos. En esos 47 minutos se dijeron cosas que nadie debió haber dicho. Se revelaron actitudes que nadie debió haber tenido, y se destruyeron relaciones que llevaban años construidas sobre una base que resultó ser completamente falsa. Y yo no tuve que hacer nada más que estar ahí con el teléfono en la bolsa. Me llamo Sofía. Tengo 30 años ahora, pero en el momento de esta historia tenía 29 y estaba embarazada de 7 meses de mi primera hija con Andrés, mi esposo, desde hace 3 años. Andrés y yo nos conocimos en el trabajo. Él es ingeniero, yo soy diseñadora gráfica. Nos pusimos a hablar en una junta que se extendió 3 horas más de lo planeado. Terminamos en el café de abajo, y de ahí no paré de verlo. 6 meses de noviazgo, 1 año viviendo juntos, 2 años casados. Lo nuestro fue siempre sólido, directo, sin dramas entre nosotros. Los dramas venían de afuera, específicamente, de Consuelo, la mamá de Andrés. Consuelo es una mujer de 58 años que se quedó viuda cuando Andrés tenía 14. Crió sola a Andrés y a su hermano menor, Roberto. Y eso, que debería ser algo admirable, se convirtió en la justificación de todo lo que hizo después. Yo lo crié solo. Yo sé lo que es mejor para él. Desde el principio del noviazgo, Consuelo me trató con una cortesía que era claramente forzada. No era hostil directamente, era algo más sutil, comentarios pequeños, preguntas que parecían inocentes pero tenían doble fondo, comparaciones veladas. Qué bien que Sofía cocina, aunque pues Mariana hacía unas cenas increíbles, ¿verdad Andrés? Ese tipo de cosas. Mariana, el nombre que iba a reaparecer en mi baby shower 3 años después. Para entender lo que pasó en el baby shower, necesito contarles quién es Mariana y qué lugar ocupaba en la historia de Andrés antes de que yo llegara. Andrés y Mariana estuvieron juntos 5 años. Eran la pareja de la colonia, los novios desde la prepa, los que todas las mamás imaginaban casados. Consuelo adoraba a Mariana, la trataba como a una hija. Sus familias eran amigas de décadas. La relación terminó porque Mariana le fue infiel a Andrés. No fue un desliz de una noche, fue una relación de meses con un compañero de trabajo. Andrés se enteró de forma accidental, por un mensaje que vio sin querer. La confrontó, ella admitió todo, y Andrés terminó la relación. Lo que me contó Andrés, y que tardé en procesar, es que Consuelo nunca aceptó esa separación. Cuando Andrés le contó lo que había pasado, Consuelo le pidió que lo hablara con calma, que la gente comete errores, que Mariana lo quería de verdad, y que estas cosas pasan en los matrimonios, imagínate en los noviazgos. Andrés no cedió, se separaron, y Consuelo, en silencio, nunca perdonó esa decisión. 2 años después, Andrés me conoció a mí, y Consuelo tuvo que reposicionarse. Yo no era la hija que ella imaginaba, yo no era de la colonia, no era amiga de décadas de la familia, no venía con el aval de años de historia compartida. Yo era la que se había metido entre su hijo y la vida que ella había imaginado para él. Nunca me lo dijo directamente, pero lo grabé. El embarazo fue una alegría enorme para Andrés y para mí. Cuando se enteró de que iba a ser abuela, Consuelo también mostró emoción. Y ahí me confié. Cuando empecé a planear el baby shower, mi mamá quería ayudar pero vivía en Veracruz. Organizar un evento desde allá era complicado. Consuelo se ofreció, y dado que el evento iba a ser en su casa porque tenía jardín y espacio suficiente, parecía lógico que ella coordinara la logística. Le di una lista de 22 invitadas, mis mejores amigas, mis primas, mis tías, la esposa del hermano de Andrés, y 4 amigas de Consuelo que yo conocía bien y con quienes tenía buena relación. Nada más,
Le pedí que coordinara las invitaciones, que confirmara asistencias, y que me dijera si necesitaba dinero para algo. Consuelo me dijo que todo estaba perfecto, que lo tenía bajo control, que no me preocupara. El día del baby shower llegué con mi mamá, que había venido desde Veracruz para estar ahí. Andrés no estuvo porque en nuestra familia los baby showers son eventos de mujeres, y él se fue con su hermano Roberto ese día. Cuando entré al jardín de la casa de Consuelo, lo primero que vi fue la decoración. Había quedado muy bonita. Lo segundo que vi fue a las invitadas que ya estaban ahí, y entre ellas, sentada en una silla con cojín especial junto a la mesa de honor, con el cabello arreglado y un vestido nuevo, estaba Mariana. Me detuve en seco. Mi mamá, que iba detrás de mí, chocó conmigo. Consuelo se acercó a saludarme con una sonrisa que ahora entiendo perfectamente. Era la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que acaba de hacer. Sofía, qué guapa estás. Ven, te presento a algunas personas que no conoces. Entre las personas que no conocía estaba Mariana. Consuelo nos presentó. Mariana me dijo, mucho gusto. He escuchado mucho de ti, con una sonrisa que claramente le costó trabajo. Mi mamá fue quien tuvo la claridad que yo en ese momento no tenía. Me tomó del brazo, me alejó un poco del grupo, y me dijo en voz bajita, no te vayas, quédate, y graba. Saqué el teléfono de la bolsa, abrí la cámara de video, y lo coloqué con la cámara apuntando hacia afuera desde dentro de la bolsa abierta. La bolsa era grande, el ángulo captaba lo que tenía enfrente, y el audio quedaba perfectamente claro. Durante los siguientes 47 minutos, grabé estando presente en mi propio baby shower. Sonreí, abrí regalos, tomé fotos, y grabé lo que capturé, en orden cronológico. Primer fragmento relevante, Consuelo presentando a Mariana al grupo general de invitadas. Textualmente, esta es Mariana, que es como una hija para mí, más que, bueno, ya saben cómo es esto, con una mirada en mi dirección. Varias de mis amigas que estaban ahí me miraron a mí con caras de no poder creer lo que estaban escuchando. Segundo fragmento, una tía de Andrés, que es de las personas más directas que conozco. Llevó a Consuelo a un rincón y le preguntó en voz baja pero audible, ¿por qué invitaste a Mariana al baby shower de Sofía? La respuesta de Consuelo, porque Mariana es familia para nosotros, y Sofía tiene que aprender que Andrés tiene una historia. Tercer fragmento, el más impactante, una conversación entre Consuelo y una de sus amigas íntimas donde Consuelo decía, creyendo estar fuera de alcance de nadie más, mi hijo se equivocó al casarse, con el tiempo se va a dar cuenta, Mariana siempre va a estar ahí. Cuarto fragmentos, Mariana acercándose a mí, poniéndome la mano en el vientre sin pedirme permiso, y diciendo con una sonrisa, Andrés siempre quiso ser papá, esto debió haber pasado de otra forma, y se alejó. 47 minutos. 4 fragmentos clave, y yo con una cara completamente tranquila, porque sabía que el teléfono estaba grabando todo. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, yo estaba sentada en la sala, tranquila, con el teléfono en la mesa. Le conté lo que había pasado con calma, sin llorar, sin gritar. Solo le describí lo que había ocurrido. Andrés fue poniéndose cada vez más tenso mientras escuchaba. Cuando terminé de hablar, me preguntó si tenía pruebas de lo que decía. Le mostré el video. Andrés vio los 47 minutos completos, en silencio, sin interrumpir. Cuando llegamos al fragmento donde su madre dice mi hijo se equivocó al casarse, lo sexta tensar la mandíbula. Cuando llegamos al fragmento de Mariana tocando mi vientre, cerró los ojos. Cuando terminó el video, se quedó callado quizás 5 minutos. Luego me miró y me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas guardando cosas así? Le dije la verdad, 3 años. Pequeñas cosas, comentarios, nada tan grande como esto. Andrés asintió, y entonces me dijo algo que yo no esperaba, Sofía, esto no es nuevo. Yo lo he visto antes, solo que no de forma tan clara. Y ahí empezó la segunda parte de esta historia, porque lo que Andrés me contó esa noche cambió mi comprensión de todo. Andrés me habló esa noche durante casi 3 horas. Me contó cosas que nunca me había contado,
no porque quisiera ocultármelas, sino porque había racionalizado cada una de ellas de forma individual. El video le había dado perspectiva para verlas como un patrón. Me contó que cuando terminó con Mariana, su madre no lo habló con él una sola vez para preguntarle cómo estaba. En cambio, si fue a visitar a Mariana 2 veces, en la semana siguiente a la ruptura. Andrés lo supo porque la hermana menor de Mariana, con quien él tenía buena relación, se lo dijo. Me contó que cuando Andrés y yo empezamos a salir, Consuelo le pidió a Roberto, el hermano, que le averiguara más sobre esta Sofía, que Roberto sí lo hizo, y que le dijo a su mamá que yo era normal, trabajadora, buena persona, y que Consuelo respondió, sí, pero no es Mariana. Me contó que cuando le dijo a Consuelo que pensaba pedirme matrimonio, la reacción de su madre fue, ¿ya lo pensaste bien? Porque Mariana me llamó la semana pasada. Dice que está arrepentida. Me contó que en nuestra boda, Consuelo había invitado a la madre de Mariana sin decírselo, que él lo descubrió el día del evento y no quiso hacer una escena, que esa noche, en la luna de miel, estuvo pensando en eso pero decidió no decírselo para no arruinar el viaje. Pieza por pieza, lo que parecían incidentes aislados se fue convirtiendo en algo muy claro. Consuelo había estado saboteando activamente nuestra relación desde el principio, manteniendo a Mariana como una opción presente, convencida de que eventualmente Andrés volvería en sí, y el baby shower fue simplemente el momento en que decidió hacerlo en público, con testigos, con mi bebé de 7 meses en mi vientre. Ese fue el error que lo documentó todo. Andrés llamó a su madre al día siguiente por la mañana. Le dijo que había visto el video. Le dio 48 horas para venir a casa, disculparse conmigo en persona y explicarle por qué había invitado a Mariana. Consuelo llegó 36 horas después. No sola, llegó con Roberto, el hermano de Andrés, quien claramente no sabía exactamente para qué lo había llevado su mamá, pero que intuía que algo serio estaba pasando. La reunión fue en nuestra sala. Yo estaba presente. Andrés fue quien habló. Le dijo a su madre que había visto el video, que había escuchado lo que ella decía de él, de mí, de su matrimonio, que quería que le explicara. Consuelo empezó con la defensa clásica, que había sido sacado de contexto, que ella quería a Sofía, que solo había invitado a una amiga, que todo el mundo exageraba. Andrés reprodujo el fragmento donde Consuelo dice mi hijo se equivocó al casarse, en voz alta, frente a todos. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que yo haya vivido. Roberto no sabía dónde meterse. Consuelo no tenía dónde ir. Entonces Roberto dijo algo que no esperaba nadie. Mamá, yo te advertí. Te dije que esto iba a explotar. Roberto sabía más de lo que yo pensaba, y lo que dijo después fue la siguiente capa de la historia. Roberto, aparentemente, llevaba años siendo el confidente de Consuelo en todo esto. Le había escuchado hablar de Mariana, de sus planes para que Andrés recapacitara, de sus esperanzas de que el matrimonio conmigo no durara. Roberto no había participado activamente, pero tampoco había dicho nada, y ese día decidió hablar. Le contó a Andrés que Consuelo seguía en contacto regular con Mariana, que hablaban por teléfono casi semanalmente, que cuando se enteró del embarazo, Consuelo le había dicho a Mariana, esto es un problema, pero los problemas se resuelven, que Roberto mismo le había preguntado qué quería decir con eso, y que Consuelo había cambiado el tema. Le contó que Consuelo había intentado convencer a Roberto de que hablara con Andrés sobre sus dudas del matrimonio, que Roberto le había dicho que Andrés no tenía dudas, que Consuelo había respondido, y todavía no. Andrés escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Roberto terminó, Andrés miró a su madre durante un momento largo y le dijo, necesito que te vayas. Vamos a tomar tiempo para procesar esto, y mientras tanto, no vas a ver a mi hija cuando nazca. Consuelo intentó protestar. Andrés se levantó, abrió la puerta, y esperó. Consuelo y Roberto salieron. Lo que siguió fue una serie de consecuencias que ninguno de nosotros había planeado pero que llegaron de forma natural. Mariana, cuando supo lo que había pasado a través de Consuelo, le escribió a la tía de Andrés que había estado en el baby shower para preguntar qué había ocurrido. La tía le contó.
Mariana entonces le reclamó a Consuelo que la había puesto en una situación horrible, que le había dicho que yo sabía que iba a estar en el baby shower. Consuelo le había mentido a Mariana también. Mariana cortó todo contacto con Consuelo esa semana. Las amigas de Consuelo que habían estado en el baby shower, algunas de las cuales nos conocían a Andrés y a mí desde antes, le llamaron una por una para decirle que lo que había hecho estaba mal. Una de ellas, la que más tiempo llevaba siendo su amiga, le dijo que hasta que no se disculpara genuinamente conmigo, no iba a tener contacto con ella. Roberto, por su parte, tuvo una conversación larga y difícil con su madre que terminó con él diciéndole que necesitaba terapia, no como insulto, sino como necesidad real, que los patrones de comportamiento que había tenido durante años no eran saludables y que él no podía seguir siendo el confidente de esas cosas. Mi hija nació 6 semanas después. Hermosa, sana. Las primeras semanas en casa fueron las más felices de mi vida, y también las más raras, porque era la primera vez que Andrés y yo estábamos completamente solos con nuestra familia, sin interferencias. Consuelo no vino al hospital, no porque no pudiéramos, sino porque ella misma se había quedado sin saber cómo acercarse. La disculpa real llegó cuando mi hija tenía 4 meses. Consuelo llegó un domingo, sin previo aviso. Andrés me preguntó si quería recibirla. Le dije que sí. Se sentó en nuestra sala. Tardó en empezar a hablar. Cuando lo hizo, fue diferente a todo lo que yo había escuchado de ella antes. No había justificaciones, no había contexto, solo dijo, actué mal, actué muy mal durante mucho tiempo, y lo siento. Le pregunté, con calma, por qué lo había hecho. Me dijo algo que fue inesperado, que tenía miedo, que había criado a Andrés sola, que él era su mayor logro, y que cada vez que sentía que alguien se lo llevaba sentía pánico, que Mariana era familiar, conocida, predecible, que yo era una incógnita, que el miedo la había llevado a hacer cosas que sabía que estaban mal. No la perdoné completamente ese día. El perdón no funciona así, al menos no para mí, pero sí le dije que podía empezar a construir una relación nueva desde esa conversación, que las reglas eran claras. Andrés y yo tomamos las decisiones sobre nuestra familia. Mariana no vuelve a existir en nuestra dinámica, y cualquier cosa que quiera decirle a Andrés sobre su matrimonio, me la dice primero a mí. Consuelo aceptó, y ha cumplido, no perfectamente, hay momentos difíciles, pero ha cumplido. Lo que aprendí de todo esto es que la documentación tiene poder, no para atacar, sino para hacer visible lo que de otra manera se diluye en el tiempo y en la racionalización. Si yo hubiera ido a Andrés sin el video, con solo mi versión de lo que había pasado, la conversación hubiera sido diferente. Tal vez él me hubiera creído, tal vez hubiera confrontado a su madre, pero sin la evidencia concreta todo hubiera sido más fácil de minimizar, de contextualizar, de perder en los matices. El video hizo que fuera imposible minimizarlo. Las palabras de Consuelo estaban ahí, claras, sin interpretación necesaria. La lección más importante: no siempre tienes que ser quien resuelve el problema activamente. A veces solo tienes que documentar, esperar, y dejar que la verdad hable por sí misma. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se hubieran ido del baby shower? ¿Hubieran confrontado a Consuelo ahí mismo? Cuéntenmelo. Y si han tenido que lidiar con una suegra que no los acepta, quiero leer sus historias también. Compartan el video si creen que puede ayudar a alguien. Nos vemos en el siguiente.